Hola chicos, bueno, en la clase de hoy vamos a continuar con la unidad número 2. En particular vamos a finalizar con la teoría de la parte de capacitores. En la última clase habíamos visto lo que eran los capacitores, habíamos definido la capacitancia y también habíamos estudiado uno de los capacitores, una de las formas de los capacitores que era el de placas planas. En la clase de hoy vamos a continuar y ver los dos capacitores que nos restan, van a ser el capacitor esférico y el capacitor cilíndrico. Y por último vamos a estudiar cómo se determina o qué es la energía en un capacitor. El capacitor esférico es un arreglo de dos esferas conductoras concéntricas huecas separadas por vacío. Y por supuesto recibe el nombre de capacitor esférico. Para determinar la capacidad de esta configuración utilizaremos la definición de capacitancia, como habíamos visto para placas planas, y supondremos que la esfera interior tiene una carga total más Q y radio exterior RA, y la esfera exterior tiene una carga de menos Q y un radio interior RB. Entonces, si lo queremos representar en una figura, aquí tenemos un capacitor esférico. Si ustedes observan, tenemos en la parte interior una esfera que tiene un radio exterior RA y que tiene una carga positiva, que es lo que se observa con color rojo. Hay un espacio entre esa esfera que está en la parte interna y la esfera que está en la parte externa. Entre ellos dos se produce un hueco, donde la esfera externa tiene un radio interior llamado RB y una carga menos Q, que es lo que se observa con color azul. Entre RB y RA, todo ese espacio están separados por vacío o por algún aislante. Recuerden que un capacitor consistía en dos conductores, ¿sí?, que están aislados por vacío o por algún material aislante. En este caso no son placas planas, sino que son dos esferas que están separadas en este caso por vacío. Para calcular la capacitancia vamos a utilizar la siguiente ecuación, que por supuesto que viene de una deducción anterior. La capacitancia o capacidad va a ser igual a 4pi por epsilon 0, recuerden que epsilon 0 es una constante, por el radio de A por el radio de B, dividido en RB menos RA. Podemos relacionar este resultado con la capacitancia de un capacitor de placas paralelas. La cantidad que está en el numerador 4pi por RA por RB es una superficie intermedia entre la superficie de la esfera interior y exterior, o sea, la media geométrica de las dos superficies, que se denota como AMG, que es área media geométrica. La distancia entre las esferas, como habíamos dicho anteriormente, es D, que vale RB menos RA, por lo que el resultado anterior podemos escribirlo de la siguiente manera. La capacitancia va a ser igual a epsilon 0 por el área media geométrica dividido en la distancia que hay entre las dos esferas. Utilizar esta ecuación o utilizar la primera ecuación es exactamente lo mismo. La única diferencia es que en esta última estamos realizando un arreglo para poder obtener una expresión un poco más simplificada. Veamos el capacitor cilíndrico. Un conductor cilíndrico de radio RA y densidad lineal de carga más lambda está ubicado en forma coaxial dentro de un conductor cilíndrico hueco con radio interior RB y densidad lineal de carga menos lambda. Para esta configuración resulta útil calcular la capacitancia por unidad de longitud, y para esto supondremos que hay vacío en el espacio entre los cilindros. Entonces, aquí tenemos la figura
que son dos conductores cilíndricos, ¿sí?, que están separados por vacío. De la misma manera que hicimos el análisis para las placas planas, un capacitor de placas planas y un capacitor esférico, lo tenemos en el cilindro. En el anterior teníamos dos esferas concéntricas que estaban separadas por un hueco o separadas por vacío. Acá pasa exactamente lo mismo, con la diferencia de que estamos trabajando con cilindros. Fíjense que tenemos la figura de color marrón es el cilindro interno y la figura externa es el cilindro más grande, y la distancia que las separan entre ellas hay hueco o hay vacío. El cilindro más chico tiene un radio RA y el cilindro más grande un radio RB. Entre esa distancia hay vacío. Entonces la capacitancia o capacidad, ustedes saben que por definición es Q sobre el potencial AB, es decir, la carga que presentan cada una de las placas. Todo eso se puede calcular o se puede resumir, por supuesto, esta ecuación viene de una deducción, igual a 2pi por epsilon 0 por la longitud del cilindro, dividido en el logaritmo neperiano del cociente entre el radio más grande sobre el radio más chico, o el radio exterior sobre el radio interior. También podemos determinar la capacidad por unidad de longitud. Lo único que hacemos en este caso es despejar la longitud que estaba en el segundo miembro y pasarla al primer miembro dividiendo. Entonces me queda capacidad sobre longitud igual a 2pi epsilon 0 sobre el logaritmo de RB sobre RA. Esta ecuación, o la ecuación que vimos anteriormente, expresa que la capacitancia de los cilindros coaxiales está determinada en su totalidad por las dimensiones, tal como ocurre en el caso de las placas paralelas, y es lo que habíamos analizado en la primera clase de capacitores. Los cables coaxiales comunes están fabricados de este modo, pero entre los conductores interior y exterior tienen un material aislante en vez de vacío. El conductor externo, además de conductor de retorno, cumple la función de blindaje con la consiguiente estabilización de los parámetros eléctricos. El cable típico para las antenas de televisión tiene una capacitancia por unidad de longitud de 55 picofaradios sobre metros, o sea, capacidad sobre longitud. Los cables coaxiales se pueden emplear en todas aquellas aplicaciones en las que deben transmitirse señales eléctricas de alta velocidad y sin la interferencia de otras señales espurias. Existen innumerables casos de este tipo, como ser las bajadas de antenas satelitales o de radiofrecuencia, las conexiones entre computadoras, las redes de televisión por cable, etc. El empleo de cables coaxiales permite confinar la señal y limitar las pérdidas que se verifican por radiación cuando la frecuencia de las señales transmitidas sobrepasa los cientos de kHz. Entonces aquí tenemos un ejemplo de un cable coaxial, ¿sí?, que son dos conductores que están separados por un material aislante, ¿sí? Fíjense que tenemos en el interior son como varios cablecitos que me forman a mí un cilindro, ¿sí? El aislante es la parte blanca que nosotros estamos viendo ahí, y la parte externa o el cilindro externo es el cable de cobre que está como entrelazado. Entonces aquí tenemos nosotros un ejemplo de un capacitor cilíndrico. Son los dos conductores separados, en este caso no por vacío ni por aire, sino por un aislante. Ahora veamos la energía de un capacitor, o la energía de un capacitor, que es la parte importante o del principio de funcionamiento de un capacitor. Muchas de las aplicaciones más importantes de los capacitores dependen de su capacidad para almacenar energía. La energía potencial eléctrica almacenada en un capacitor cargado es exactamente igual a la cantidad de trabajo requerido para cargarlo, es decir, para separar cargas opuestas y colocarlas en los diferentes conductores. Cuando el capacitor se descarga,
Esta energía almacenada se recupera en forma de trabajo realizado por las fuerzas eléctricas. Entonces tenemos el trabajo que realiza la fuente para cargar el capacitor, se lo calcula como un medio de la carga al cuadrado dividido la capacitancia o capacidad. Ahora, la energía potencial almacenada en un capacitor se lo representan como U y se lo calcula como un medio de la capacidad por el potencial al cuadrado. Y la energía potencial almacenada también para un capacitor lo podemos calcular como un medio de la carga por el voltaje o la diferencia de potencial al cuadrado. Entre la segunda y la tercera ecuación hay una similitud en cuanto a que en la segunda ecuación se reemplaza la capacidad por la definición. Recuerden que la capacidad era igual a carga sobre voltaje. Si ustedes reemplazan, van a obtener la tercera ecuación. Eso se los dejo para que ustedes hagan la parte matemática y se saquen las dudas de que la segunda y la tercera ecuación son similares, o la tercera ecuación viene de la deducción a partir de la segunda. ¿Y cuáles son las unidades? Como estamos hablando de trabajo y de energía, por más que sea energía potencial, es una forma de energía, y todas las energías tienen unidad de joule. Cuando Q está en coulombios, la capacidad en farad, que es coulomb sobre voltio, y B en voltios, joule por coulomb, la energía U queda expresada en joules. Bueno chicos, esto nos quedaba ver con respecto a capacitores, y en la próxima clase vamos a pasar a ejercicios de capacitores junto con su trabajo práctico. Hasta luego.